por el resultado del acuerdo realizado y por unanimidad, entonces el tribunal resuelve. Primero, declarar autor material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ejecutarse en un contexto de violencia de género, artículos 79, 80, inciso 1 y 11 del Código Penal, al imputado Pablo Gabriel Actis, ya afiliado, y en consecuencia condenarlo a la pena de prisión perpetua con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Queremos que pienses un minuto cómo te sentirías si te acusaran y encarcelaran por un crimen que no cometiste. Desesperación e impotencia, ¿no? En Paraná, Entre Ríos, esto le pasó a una persona. A los 25 años de edad, Pablo Actis fue condenado a cadena perpetua, acusado por un crimen que no cometió y que no sucedió. Fue acusado de asesinar a su pareja, Agustina Turano, cuando la realidad es que ella decidió quitarse la vida. El 18 de mayo de 2014, Pablo dejó la casa donde ambos vivían junto a su bebé, luego de discutir y que ella lo agrediera físicamente. Horas más tarde, se encontró con Agustina colgando de una soga. Descolgó el cuerpo para intentar reanimarlo y luego le pidió ayuda a un policía que también le hizo ejercicios de reanimación, pero ya era tarde. Sin embargo, y a pesar de que los peritos policiales y forenses que actuaron ese día y profesionales que intervinieron más tarde en la causa determinaron que se trató de un suicidio, hace 2 años y medio que Pablo está encarcelado en el penal número 1 de Paraná. A continuación, te enumeramos algunas de las muchas irregularidades que tuvo el proceso judicial mediante el que condenaron a Pablo a cadena perpetua, no sin antes mencionar que el padre de Agustina es ex vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, un dato no menor. Las conjeturas te las dejamos a vos. 1. Una autopsia que no fue. Cuando una persona muere en circunstancias sospechosas, así sea un accidente de tránsito o una ACV en su propio departamento, la justicia siempre debe practicar una autopsia del cuerpo para despejar cualquier duda. Sin embargo, en el caso de Agustina Turano y por motivos que aún no están claros, el juez Mauricio Mayer se contactó con los forenses de la morgue de Oro Verde y les pidió que no realizaran la apertura del cuerpo. Raro, ¿no? De todas formas, los profesionales que examinaron el cuerpo determinaron que no presentaba lesiones ni signos de violencia y que la muerte había sido por autodeterminación. 2. Una autopsia tardía, incompleta y con errores técnicos. 5 días después de la muerte de Agustina y sin notificar a Pablo, se exhumó el cuerpo por orden del juez Mayer. El médico forense de tribunales, Walter Aguirre, realizó una autopsia que luego sería puesta en duda por varios colegas suyos. Si hubo exhumación, es porque hubo sospecha y se estaba conformando una querella. Por ende, se debía dar aviso a Pablo, ya que estaba siendo imputado por un crimen y tenía derecho a defenderse, poniendo peritos de parte que estuvieran presentes durante la autopsia y garantizaran un buen procedimiento. La autopsia fue tardía, ya que en vez de realizarse el día del hecho, se realizó 5 días más tarde, cuando el cuerpo ya presentaba un avanzado estado de descomposición. Aguirre dijo que fue asfixia manual por estrangulación y confundió putrefacción con lesiones en vida. Sostuvo que Pablo mató a Agustina estrangulándola con una sola mano y que luego colgó el cuerpo para simular un suicidio, configurando una escena perfecta, digna de una mente criminal, engañando a todos los profesionales que intervinieron en el lugar el día del hecho. Pero Aguirre cometió un error clásico en medicina forense y atribuyó los cambios de coloración en el cadáver a golpes pre-mortem, en vez de observar que se trataba de la natural descomposición de los tejidos. Esos supuestos golpes están ausentes en el cuerpo de la víctima, que fue fotografiado en el lugar del hecho horas después de sucedido y examinado por 3 médicos que informaron no haber visto lesiones en la piel. Esta autopsia fue, además, incompleta. No se abrió el cráneo y se dejaron lesiones sin identificar. Además, se extrajeron muestras insuficientes y no se estudió la zona microscópicamente. Y por último, fue una autopsia errónea, se utilizó una mala técnica. La apertura del cuerpo fue incorrecta, ya que se inició por el cuello, luego el tórax y abdomen. Lo apropiado para evitar confusión con sangrado, es decir, falsos positivos para hemorragias, es abrir primero el cráneo, tórax y abdomen, y finalmente el cuello. Todas estas irregularidades fueron señaladas por médicos forenses de gran prestigio y trayectoria, como Sergio Vázquez, Diego Jacob y más tarde Delfín Francisco Delgado, una eminencia en el campo de la medicina forense.
3. Se ignoró el análisis de la médica patóloga. El informe patológico de la doctora Bertero, médica especialista en anatomía patológica y legista, concluía que la piel presentaba signos de vitalidad, es decir, que las marcas fueron hechas en vida. Como esto no coincidía con la hipótesis de homicidio, Aguirre decidió omitirlo. Llamativamente, y aunque estuvo citada a declarar, la doctora Bertero no se presentó ante el tribunal. 4. Se tomó como prueba una desastrosa autopsia psicológica. El informe catalogado como autopsia psicológica realizado por las psicoanalistas María Selmira Barballelata Xavier y Aranzazú Ormache, integrantes del Poder Judicial de Entre Ríos, no puede ser tenido en cuenta como tal. Esta conclusión pertenece a la psicóloga forense María Eugenia Kovacic, coordinadora del área pericial del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. El informe, que pretende ser una autopsia psicológica, no exploró en forma completa y exhaustiva sobre la historia de vida de Agustina Turano y omitió indagar sobre aspectos fundamentales como lesiones autoinfligidas, intentos de suicidio anteriores y verbalizaciones en el mismo sentido. En otras palabras, no se indagó profesionalmente sobre los posibles indicadores que pudieron precipitarse al momento del hecho, a pesar de que constaban en el expediente que las profesionales leyeron e, inexplicablemente, omitieron valorar. 5. No se guiaron según el principio indubio pro reo. En el sistema penal argentino se presume inocente al reo hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí se invirtió la carga de la prueba, poniendo a la defensa en la posición de tener que demostrar la inocencia, en lugar de exigirle a la querella que demuestre la culpabilidad. Pablo demostró su inocencia en base a pruebas, testimonios y la opinión calificada de profesionales de prestigiosa carrera. Y a pesar de todas las dudas que se le plantearon a la querella, tanto en la primera instancia como en la Cámara Penal se decidió adherir a la teoría de femicidio, escogiendo pruebas de manera arbitraria. De hecho, la única prueba fue la polémica autopsia realizada por Aguirre. Los testimonios de las personas que declararon en la causa son descritos al comienzo de la sentencia, pero no fueron analizados en lo absoluto. El tribunal solo otorgó valor probatorio al dictamen médico forense de Aguirre y al informe denominado autopsia psicológica, porque fueron confeccionados por personas que trabajan en el mismo Poder Judicial de Entre Ríos que ellos. En cambio, señalaron que los otros profesionales no vivían en la provincia, por lo que no estarían poniendo en riesgo su prestigio profesional. Además, hicieron énfasis en el hecho de que Aguirre tuvo contacto con el cuerpo en la autopsia y los demás no, pasando por alto que el día del hecho, el juez consideró innecesario realizar una autopsia, algo que al tribunal no le pareció llamativo ni irregular en ningún momento. En síntesis, todo se reduce a dos posturas en torno a una discusión que solo puede resolver la medicina forense. ¿Fue homicidio o suicidio? Retomemos algunos de los puntos más importantes. La autopsia no se hizo cuando debió hacerse. La patóloga demostró ausencia de hemorragia en el complejo cartilaginoso del cuello, por lo cual no pudo haber estrangulación manual. No se encontraron en el cuerpo de Agustina lesiones típicas de alguien que se defiende de su atacante. Tampoco Pablo presentaba lesiones de este tipo, como cortes realizados por uñas o dientes en las manos o en las muñecas. La hipótesis de asfixia manual resulta improbable cuando el cuello de la supuesta víctima presentaba un surco típico de ahorcamiento con soga. Por último, los peritos policiales que examinaron el lugar concluyeron que era la escena de un suicidio. Y si Pablo hubiera armado, como dijo Aguirre, una escena de suicidio perfecta, ¿por qué la arruinaría descolgando el cuerpo y tratando de reanimarlo, cuando podría haber dejado la escena intacta para que la encuentre así la policía? ¿Y por qué las psicólogas que realizaron la autopsia psicológica no tuvieron en cuenta los intentos de suicidios previos de Agustina y mensajes de ella donde manifestaba que ya no quería vivir? Finalmente, habiendo tantas dudas en torno a las pruebas de la querella, dado un proceso penal mal realizado y teniendo en cuenta que durante el juicio ningún testigo de ninguna de las partes dijo que el acusado haya cometido actos violentos previos contra su pareja, ¿por qué Pablo está preso? Los familiares y amigos de Pablo exigimos que los magistrados demuestren de una vez por todas que realmente les importa hacer justicia y que están para servir a la ciudadanía, no para tenerla de rehén. Es hora de que los tribunales entrerrianos se hagan cargo de sus errores y los enmienden.
Pablo no es un expediente. Su vida no se mide en fojas. Y cada minuto que pasa encerrado injustamente es una mancha que se extiende como la gangrena en la vapuleada y mal llamada justicia entrerriana.